Directamente hasta Estados Unidos, específicamente el estado de Pensilvania, porque el hombre que vemos acá en pantalla, Luigi Mangione, de 26 años, continúa enfrentando este proceso judicial, acusado de ser el presunto asesino, el presunto autor de este homicidio en contra de un importante director ejecutivo de una empresa aseguradora de salud, un crimen que se registró en Nueva York, que son las imágenes que estamos revisando acá. La policía entregó un balance en las últimas horas donde revelan que ya son cada vez más las pruebas en su contra, son cada vez más los antecedentes que inculpan de cierta manera a este hombre, a Luigi Mangione. Por ejemplo, declaró la policía recientemente que este hombre al momento de ser detenido le encontraron un arma en su haber y se ya identificó y se reconoció que esa arma coincide absolutamente con los casquillos que se encontraron en su momento en la escena del crimen, si se quiere, ahí en pleno corazón de Manhattan. Es decir, esa es una prueba absolutamente fehaciente según la policía y que sería prácticamente irrefutable y que sitúa a este sujeto. Esa es la pistola en específico, sitúa al sujeto en el lugar de los hechos. Esa no es la única prueba, sino que también la propia policía reveló que los propios huellas dactilares que se le tomaron a este hombre una vez que fue detenido coinciden absolutamente con todas las huellas que se recogieron también ahí en la escena del crimen. Huellas que fueron recogidas, por ejemplo, de una botella que estaba en ese sector, coincide absolutamente con las huellas de este hombre, lo cual también de cierta manera lo sitúa en la escena del crimen. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de los próximos días en materia judicial. ¿Ya está en Nueva York? No, no está en Nueva York todavía, él está en una cárcel por ahora en el estado de Pensilvania. El juez dictó 14 días para tramitar una nueva audiencia donde se va a analizar el tema de su extradición hasta el estado de Nueva York. Él tiene que ser trasladado hasta ese estado para ser enjuiciado por el delito de asesinato, porque en ese estado es donde se cometió finalmente el asesinato y por eso tiene que ser trasladado. El abogado de este hombre, Thomas Dickey, se manifestó en contra de esta extradición, dijo que él no quería que esa situación ocurriera, que no habían pruebas, dijo el abogado, que culpabilizaran a su cliente de cierta manera, pero claro, esa situación, esos dichos más bien se contrastan absolutamente con la información que acabamos de revisar acá, que fue dada a conocer por la policía, de que sí, ya son cada vez más las pruebas que terminan por inculpar a este sujeto. También ha trascendido ahí, según la prensa estadounidense, que este hombre habría estado portando una especie de manifiesto en el momento en el que fue detenido, una especie de carta donde entrega ahí algunos indicios de que él finalmente es quien habría perpetrado este asesinato, un manifiesto que incluye, por ejemplo, se refiere en muy malos términos. Muy crítico con el tema del sistema de salud. Claro, el sistema de salud, las corporaciones ligadas al sistema de salud. De hecho, se refiere incluso como parásitos a quienes están ligados a ese mundo y dice que lamenta de antemano por el posible trauma que pueda causar, pero que es algo que tiene que hacerse. Esa es parte entonces del manifiesto que se encontró una vez que fue detenido este hombre. Y se ha ido conociendo también más de la historia de este joven de 26 años, donde ha llamado la atención que proviene de una familia adinerada, sí, muy acomodada, que se dedica al rubro inmobiliario allá en Estados Unidos y... Claro que sí, ha llamado la atención ese punto en específico. Él viene de una familia, como tú decías, Mane, absolutamente adinerada, muy importante, también muy connotada del estado de Maryland. Y no solo eso, sino que también él en términos académicos había tenido un excelente rendimiento. De hecho, él se gradúa de su colegio en el primer lugar de su generación, y una vez que entra a la universidad también obtiene un muy buen rendimiento. Es decir, él tiene buen rendimiento académico, pero claro, de cierta manera termina viéndose involucrado en una situación de estas características, así que vamos a quedarnos atentos a este caso y si es que finalmente se concreta su extradición hacia el estado de Nueva York. Mira, man, estas imágenes, mucha atención, esto es algo absolutamente impactante que se registró en las últimas horas en Arequipa, en Perú, específicamente con este conductor del camión que estamos viendo en pantalla, que vivió verdaderos momentos de terror cuando estaba manejando su camión, pero repentinamente se le cortan los frenos, este hombre no puede frenar, obviamente que se genera una escena de absoluta desesperación, terror, el hombre no sabe qué hacer prácticamente hasta que finalmente, como lo vemos ahí a través de la radio, le comienza a comunicar a los conductores de su entorno que se alejen porque prácticamente él no puede frenar, y vemos cómo va maniobrando ahí dentro de lo que se puede para evitar impactar a otro vehículo. Incluso se le cruzan ahí algunos camiones, los cuales este hombre tiene que esquivar, y finalmente termina protagonizando una escena que es la que ya está dando la vuelta al mundo, porque este hombre decide de manera voluntaria, si se quiere, volcar su camión para así evitar una tragedia mayor y evitar finalmente que este camión terminara por impactar a alguna persona o atropellar más bien a alguna persona. Así que esa es la maniobra en específico la que estamos revisando. Decide volcar el camión y es una imagen absolutamente llamativa, impactante, que se registró ahí en esta carretera de Perú. Dios mío, ¿y él cómo está?
Él está bien, se ha reportado que no sus lesiones sufridas, obviamente más allá del susto, no pasaron a mayores, así que afortunadamente este hombre también la saca barata, entre comillas, porque claro, una situación de esta magnitud pudo haber terminado en una tragedia, pudo haber terminado con el conductor fallecido o con algún otro vehículo implicado en esta situación. Afortunadamente ese no fue el caso y este hombre no digamos que salió ileso, salió herido, pero dentro de todo ya se va a recuperar prontamente. Y menos mal tuvo la posibilidad de volcar el camión, entre comillas, en una zona segura. Porque si hubiese estado esta autopista, esta carretera, en medio de barrancos o en medio de la montaña, o sea, imagínate, no hubiese tenido ninguna posibilidad porque hubiese caído al vacío, pero, o sea, qué buena decisión tomó este camionero que se convierte en un héroe finalmente. Se convierte en un héroe, exactamente. De hecho, en redes sociales ya son múltiples los comentarios que lo tildan de esa manera, un verdadero héroe, porque claro, él acá, pese a la situación de estrés y de desesperación en la cual estaba sometida, sabe cómo salir adelante y termina finalmente protagonizando este accidente, pero sin involucrar a más personas y claro, eso es lo que ha sido destacado entonces por, como decíamos, varios usuarios de redes sociales que lo tildan como un verdadero héroe, así que afortunadamente esta situación no escaló a mayores gracias a la expertise, a la maniobra, a la pericia de este conductor ahí que vivió momentos de terror, pero afortunadamente no pasó a mayores. Vamos directamente, Mane, hasta Estados Unidos. Vamos a hablar de una polémica que se ha desatado en las últimas horas porque la persona que vemos en pantalla, el sheriff de la policía de Michigan, Mike Bouchard, acaba de pedir frente a los medios de comunicación estadounidenses que ese país tiene que terminar y poner fin definitivamente al programa que tiene con nuestro país relacionado con la visa waiver. ¡Qué vergüenza! Sí, dice que ya se colmaron todos los límites, que ya esta situación no da para más y que finalmente Estados Unidos tiene que romper, según declara este policía, este acuerdo ahí tan importante con nuestro país. Esta situación se debe a un aumento de robos que han sido protagonizados por delincuentes chilenos en Estados Unidos y de hecho, según relata acá, este policía dice que esta semana, estos días más bien, una mujer en el estado de Michigan, entró a robar a una casa y se detectó que esta mujer era chilena, así que eso fue lo que molestó acá, desató la furia. Porque no es el primer chileno o chilena que pillan haciendo esto. Claro que sí, de hecho hace solamente unos días atrás revisábamos que 10 delincuentes chilenos fueron detenidos también en un aeropuerto de Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva Jersey, y toda esta suma de factores es la que finalmente lleva a este hombre a manifestarse en contra del acuerdo de la visa waiver con nuestro país. Eso sí, hay que destacar que esta no es la primera vez que este hombre hace este tipo de declaraciones. Él ya se había referido en oportunidades anteriores a que Estados Unidos tiene que cancelar esta especie de pacto que tiene ahí con nuestro país relacionado con la visa waiver. Hay que destacar también que nosotros como Chile somos el único país de Latinoamérica que contamos con este acuerdo que implica que todos los ciudadanos chilenos que quieran ingresar a Estados Unidos pueden hacerlo sin sacar una visa propiamente tal, sino que... es muy fácil. Claro, o sea, se hace por internet. Una visa express, si se quiere, la visa waiver, que es un trámite que se hace online, un trámite muy rápido. Te paga una cierta cantidad de dólares y es muy fácil. Y rápidamente uno tiene el acceso a Estados Unidos. Porque si no tuviéramos esa visa waiver, para entrar a Estados Unidos tendríamos que ir a hacer todo el trámite a la embajada y hay que ir presencial. Tendrías que ir a la embajada de Estados Unidos, ir presencial, hacer tu fila y un leseo. Claro, y toma muchísimo tiempo, muchísimos trámites obtener la visa de esa manera y es algo a lo que nuestro país está ahora en este momento arriesgándose a que perdamos finalmente esta visa waiver, este beneficio tan importante. Hay que destacar también que Donald Trump está a puertas de retornar a la Casa Blanca y él tiene un discurso absolutamente duro en términos de la migración irregular y sobre todo contra los migrantes que van a delinquir a Estados Unidos. De hecho, él ha dicho en múltiples oportunidades que dentro de los primeros días de su mandato espera deportar por lo menos a 1 millón de delincuentes irregulares que estén ligados a delitos y que ahora están ahí en Estados Unidos. El argumento principal que entregó este sheriff, como decíamos, es que por lo menos